Os voy a explicar un poquito en qué consisten los ejercicios de hoy. Vale, mirad, aquí observamos, no tenemos que dibujar nada, solamente la tablita, que es así que os he dejado en el vídeo anterior. Observamos los ángulos dibujados y tenemos que escribir. Mirad, en el ejercicio 1 hay varias posibilidades, muchas posibilidades. Por lo tanto, cada uno puede elegir la que más le guste o más coraje le dé. Bien, el primero sería dos ángulos consecutivos. Como hemos dicho antes, los ángulos consecutivos tienen que estar uno al lado del otro. Tienen un vértice en común. De hecho, todos estos ángulos tienen el mismo vértice en común. ¿Veis? Y un lado compartido también en común. Por lo tanto, dos ángulos consecutivos. Veis que la letrita, este ángulo se llama ángulo B. La B tiene encima como un tejadillo. ¿Vale? Eso significa el ángulo B. Este es el ángulo A, el ángulo E, el ángulo D y el ángulo C. Podemos hacerlo así. Dos ángulos consecutivos, pues ángulo B y C. ¿Cuál sería el otro ángulo consecutivo de B? Pues puedo poner ángulo B y A. ¿Que lo queréis hacer por colores? Pues por colores. El ángulo amarillo y el ángulo verde. Son consecutivos. El E, ¿cuál tendría de consecutivo? Pues puedo ponerlo con el A o con el D de dedo. ¿De acuerdo? Los consecutivos chupados, porque es el que esté al lado del ángulo que elijáis. Vamos a ver con cuidado. Dos ángulos adyacentes. Los adyacentes, como hemos visto antes, tienen el mismo vértice y lo comparten un lado y los otros dos lados forman una recta, ¿vale? Un ángulo de 180 grados en total. Bien, pues yo tengo que ver qué dos ángulos formarían 180 grados. Sería por... aquí puede haber una opción. De hecho hay una opción, ¿vale? En los ángulos adyacentes. Tienes que coger dos ángulos que sumen, pues que sumen 180 grados, ¿vale? Que sus dos lados dibujen una recta. Luego, los ángulos opuestos por el vértice. Pues tachín, tachón, como dice mi peque, ¿vale? Dos ángulos que estén enfrentados, como estos dos del ejemplo. Tienen que estar enfrentados y que además midan lo mismo. Aquí solamente hay una opción. Tienen que elegir dos ángulos que estén enfrentados, que formen una X y que midan lo mismo, ¿vale? Y por último, tres ángulos que sumen 180 grados. Aquí de nuevo solamente hay una opción. Donde podéis elegir varias opciones es en el primero. Pero en los demás solamente hay una opción posible, ¿vale? Tres ángulos, cuidado, que sumen 180 grados. Luego, en el siguiente ejercicio, aquí ya pasa al contrario, te dicen los ángulos. Mide, cuidado, para medir tengo que utilizar mi transportador de ángulos. Si no lo tienes, procura observar si son ángulos agudos o cualquier tipo de medida tiene los ángulos, ¿vale? Entonces, ¿cómo son los ángulos A y B? Yo lo miro aquí. Ángulo A y ángulo B. Obsérvalos como si no estuvieran los otros dos. ¿Cómo son esos dos ángulos? Vete a la tablita que has escrito antes, tan bonita, y lo decides. Y los ángulos B y C, pues como si no estuvieran los otros dos. Así, ¿vale? ¿Cómo serían? ¿De qué tipo? De los tres que hemos visto. Es fácil, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo son los ángulos A y C? Estos dos, el A y el C, como si los otros dos no estuviesen. Este es fácil también, tachín, tachón. ¿Y cómo son los ángulos B y D? Pues obsérvalo como si los otros dos no estuvieran y contesta si son consecutivos, adyacentes u opuestos por el vértice en este ejercicio. ¿Vale? Venga, ánimo y besote.